Ok, tuve que cortar porque me estaban requiriendo algo aquí en la casa. Estamos en una situación distinta, así que tengo que atender algunas cosas. Por eso es la continuación de lo que estábamos viendo. Entonces existe la discriminación religiosa también, ¿no? Por ejemplo, pasa con los musulmanes. Los musulmanes son bravos también, ¿no? Y todos los demás somos paganos. La religión judía, los judíos eran muy, la ley era bien excluyente, bien discriminatoria, ¿no? Inclusive una de las cosas que usaba Hitler en contra del pueblo judío decía, ¿por qué esta raza se cree superior, no? Porque dicen que toda mujer que no es judía es una ramera, ¿no? Entonces, por ahí se agarraban de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando la religión no es bien entendida, no es bien mostrada, no es bien, digamos, tratada, entonces puede generar problemas. Es como muchos cristianos que hablan de que ellos son los perfectos y los demás son los demonios, ¿no? Entonces eso no genera inclusión, ¿me entiendes? No genera amor, genera odio, genera división, ¿no? Entonces nosotros no somos llamados a dividir, sino somos llamados a unir. Entonces la discriminación religiosa también existe. Existe la discriminación política entre los de derecha, los de la izquierda, los demócratas, los republicanos, ¿cómo se llama? Los capitalistas y los comunistas no en tantas corrientes políticas que hay y hay esa división. La discriminación genera división, genera enfrentamiento. Y eso es lo que necesitamos entender, ¿no? Existe la discriminación sexual también. La discriminación sexual que comienza por el tema de la discriminación que existe entre el hombre y la mujer, que vino desde antiguamente y nos acusan a los cristianos de ser machistas, y no es así. No es así, la Biblia no es machista. La Biblia pone al hombre y a la mujer como ambos iguales delante de Dios, pero con propósitos distintos dentro del plan de Dios. El hecho de que tengamos propósitos distintos no nos hace ni superiores ni mejores que nadie, ¿no? El hombre y la mujer podemos hacer trabajos muy similares, pero tenemos características distintas, somos diferentes. Yo me acuerdo que peleaba mucho donde estuve en una municipalidad y hablaba mucho, porque había muchos psicólogos, a los que yo les tengo un poco de recelo a la psicología. Había muchos psicólogos que hablaban acerca de la igualdad y que somos iguales y que eso. Y decía, no somos iguales, hasta que un día llegó a la gerencia donde yo estaba un camión y había que descargar las cosas del camión. Entonces, me acuerdo que esta gente, estas mujeres psicólogas, decían, ya, pues que vayan los hombres a recoger. ¿Cómo? ¿No somos iguales? Decía yo, vamos todos a recoger. ¿Por qué los hombres? Entonces, no somos iguales. Definitivamente no somos iguales, tenemos funciones distintas. Pero dentro de esas funciones distintas sí somos iguales. ¿Me entienden? No hay por qué discriminar a nadie porque es diferente que tú. ¿Me entiendes? Esta persona es diferente, perdón un segundito. Esta persona es diferente, no es menor, ni eres superior. No existen los superiores. Cuando te crees superior, te hiciste inferior. Entonces seguimos, para no ir estirando mucho el tema. No, la discriminación sexual. Por ejemplo, ahora, en este tiempo, acerca de la homosexualidad, ¿no? Hoy en día, un grupo de gente cree que pueden elegir su sexo como les da la gana, ¿no? Y eso es el resultado de nosotros que somos cristianos, sabemos que es la carne, ¿no? O sea, la carne desde la época de Adán y Eva que decidieron, que se avergonzaron porque estaban desnudos, es porque ellos comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en donde ellos empezaron a decidir por sí mismos qué es bueno y qué es malo, y ya no es importante lo que Dios dijo. ¿Estaba bien estar desnudo? Sí, claro que estaba bien, porque Dios lo puso así. Y lo que Dios dice bien, eso es bien, y lo que Dios dice mal, eso es mal.
Pero hoy día en la sociedad, cada hombre quiere definir qué le parece bien y qué le parece mal. O sea que si ese hombre tiene el deseo de el homosexual, el espíritu de homosexualidad llegó a su vida, él define que eso está bien para él, ¿no? Para no sentirse mal. ¿Mm? Para no sentirse mal. Entonces ellos piden ser incluidos, piden que no los discriminen, que igual de derechos, que quieren casarse. ¿Para qué quieren casarse si no creen en Dios? Y algunos dicen, Dios me hizo así. Dios no hizo homosexuales. Nunca. Nadie nace homosexual. Eso no es cierto. Y cuando tienen esa inclinación homosexual es la herencia de pecado que hay en la familia. O sea, que no, la gente, ya vamos a hablar de eso en un tema específico, pero la homosexualidad es un pecado. Y simplemente es eso. No hay por qué tratar mal a un homosexual. Es un pecador, como cualquiera, como tú, como yo. Su pecado te podrá no gustar, pero a otros no les gustarán las personas que son demasiado violentas, como algunos que conozco por ahí. Son violentos, son manipuladores y usan la violencia para conseguir sus fines. Estás tan mal como el homosexual. Así es. No hay pecado grande ni pequeño. El pecado es pecado delante de Dios. No hay por qué hacer una exclusión. No hay por qué tratar mal a una persona porque es un pecador. Nada más. Nada más. Y tanto como tú y como yo tiene que arrepentirse para que Dios sane y limpie y perdone sus pecados. No hay por qué hacer todo un tema de discriminación en ese sentido, ¿no? Si alguien fue homosexual, ya pues, y fue igual que tú. Pecador. Punto. Es lo que dice la Biblia. Amén. Han pasado 1000 cosas. Dios ha hecho cambios en miles de personas de diferentes tipos y condiciones y tipos de pecados. Somos eso nada más, pecadores delante de Dios. Y cuando nos arrepentimos, Dios hace la transformación. Amén. Y nos da el amor para amar a nuestro prójimo. Y eso es el llamado de Dios. Para ti y para mí. Ama a tu prójimo. Y ama a tu enemigo. O sea que el cristiano no puede hacer discriminación de ningún tipo. Pero lo estamos estudiando porque esto es lo que se mueve en la sociedad y tenemos que entenderlo. Por eso lo estudiamos. Y es parte del currículum también. Entonces la discriminación sexual se produjo a lo largo de la historia debido a que se consideraba a los varones que eran superiores a las mujeres. El hombre y la mujer no son superiores, ni la mujer es superior al hombre, ni el hombre es superior a la mujer. Somos diferentes nada más. Y lo que la Biblia sí nos enseña en 1 Pedro es que la mujer es un vaso más frágil. Dice, maridos, vivid con ella sabiamente, ¿no? Tratándolo como a vaso más frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces la Biblia sí nos enseña que hay una fragilidad que es mayor en la mujer por su mundo emocional, por su mundo sentimental, que son diferentes. No, somos diferentes, no somos iguales por diseño mismo, ¿no? Entonces, sin embargo, eso no hace que seamos superiores. Ese instinto de superioridad no viene de Dios. En Filipenses capítulo 2 dice la Biblia que haya este mismo sentir el que hubo también en Cristo Jesús, quien estimaba a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, Cristo mismo consideraba a los demás como superiores a Él, Cristo, siendo Dios. Amén. Entonces, si tú te sientes superior a alguien, tú estás en contra de lo que del sentimiento que había en Cristo. Tú no eres superior, nosotros no somos superiores a nadie. Debemos considerar a los demás superiores a nosotros mismos, porque si yo considero a alguien superior lo puedo servir. No tengo problema para servir a nadie. No importa quién seas. No importa cómo te llames, no importa cómo te vistas, no importa si tienes o no tienes dinero. Yo te puedo servir porque eres superior que yo. Y puedo mantener mi humildad. Pero si yo me siento superior, entonces yo quiero que tú me sirvas. Yo quiero que tú me aplaudas. Yo quiero que tú... ¿Entiendes? Y eso no era lo que había en Cristo. Dice, en Filipenses capítulo 2, vamos a buscarlo aquí en la Biblia, dice la Biblia bien claro, ¿no? En el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
¿no? Haya pues, en el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Mm? Tenemos que sentir lo mismo que Cristo. Entonces, no hay tal cosa de superior. No va con nosotros. Pero es un mal de la sociedad, porque el diablo infunde eso en la sociedad en que vivimos. Discriminación por nivel cultural o económico, ¿no? Tratamos a los que tienen dinero diferente a los que no tienen. Esa es discriminación. Y se produce cuando unas personas consideran otras inferiores por no haber tenido el acceso a la misma formación o por no disfrutar de una situación económica. Discriminación estética, cuando por flaco, por gordo, por alto, por chato, ¿no? Entonces, porque tiene algún defecto, porque tiene un ojo desviado, porque es tuerto, o porque tiene alguna defección, y discriminamos a las personas por eso. Por edad, viejo, ¿no? Está viejo. Y no debe haber discriminación, ¿no? Yo voy a cumplir 60 años. Sí, yo tengo 60 años. No tengo ningún problema con decir, voy a cumplir 60 años ahora en junio. Y pues he caminado 60 años de mi vida y he hecho de todo en 60 años. Y no me considero, si me pueden decir por edad, ya de viejo, pero en mi corazón, en mi espíritu, todavía tengo mucha fuerza y capacidad. Pero no podemos ser discriminados por eso, no podemos ser discriminados porque eres demasiado chico, porque eres joven, no pasa nada contigo, estás demasiado joven, ¿no? No hay haber discriminación, debemos ser inclusivos, debemos de estimar a las personas y todas las personas deben tener oportunidad para expresarse, para realizar cosas, ¿no? Entonces, hay viejos que pueden hacer trabajo mejor que jóvenes, así que no tiene por qué haber esa discriminación, o por los que tienen algún tipo de discapacidad. Las personas que tienen problemas con la cojera se manifiesta con una persona es menospreciada o por sufrir algún tipo de discapacidad física o mental, ¿no? Debemos de tener una mente más abierta y ser más hijos de Dios y vivir con amor, ¿no? Y no haber ese tipo de discriminación. O por enfermedad, ¿no? Cuando unas personas son tratadas, por ejemplo, las personas que tienen VIH, ¿no? No me toques, como si uh, por la ignorancia produce este tipo de actitudes, ¿no? Y una de las, acá es en el siguiente slide, dice, una de las formas más peligrosas de discriminación es el racismo. Es un modo de pensar y actuar que atribuye a uno o más grupos étnicos toda clase de vicios y defectos y los hace objeto de desprecio, persecución e incluso exterminio, como pasó en la época de Hitler con los judíos, ¿no? Que los metían en hornos de fuego y le convertían en jabón, con su grasa hacían jabón. Hombres, mujeres, niños, eso fue el espíritu del diablo, del anticristo estaba metido ahí, ¿no? Y era el odio que se levantó en esta raza que se consideraba superior, ¿no? Y está basada completamente en conceptos erróneos, ¿no? El racismo se esconde en un deseo de beneficio económico, político y social, ¿no? Entonces el racismo es muy dañino para la sociedad, ¿no? Es muy dañino, tenemos que tener cuidado y nosotros especialmente como cristianos tenemos que salir de eso, ¿no? En el siglo XIX se difundió en el mundo la concepción conocida como racismo científico, que dividía a la especie humana en razas superiores e inferiores. Eso lo marcó mucho Hitler. Él decía que los blancos, la raza aria, los alemanes eran la raza superior, por eso su deseo de conquistar el mundo. Y avanzó muchísimo, casi toda Europa, ¿no? Y Hitler tenía una autoridad dada por el diablo, ¿no? Que es el príncipe de este mundo. Y tenía un poder y los alemanes crecieron mucho y después destruyeron a Alemania y le hicieron leña y los alemanes se volvieron a levantar y ahorita es el primer mundo, ¿no? Y ellos van en contra ahora de todo ese tipo de pensamiento, son mucho más, han aprendido su lección.
Y ya antes ellos aprendieron a cuestionar a la sociedad de su sistema de vida y no vivir para que no volviera a pasar lo que pasó con Hitler, ¿no? Según sus defensores, existían razas más fuertes e intelectualmente más desarrolladas que estaban predeterminadas a imponerse sobre los inferiores. Clasificaban las razas de un orden jerárquico en el que los blancos anglosajones, o sea, de los blancos europeos, representaban la raza superior. Esta ideología legitimó el dominio colonial de países europeos en África, en Asia y América y Oceanía. Inclusive lo que pasó con los españoles aquí en el Perú, ¿no? Que vinieron y sometieron a los incas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que todo tipo de discriminación es dañino, es malo, y es usado por el diablo para destruir, para matar, para dividir, para hacer sufrir a la gente. Todos los que hemos sufrido discriminación y hemos vivido la discriminación de una u otra forma, sabemos lo que se sufre, sabemos el dolor que causa el ser discriminados. ¿Quieres hacer sentir dolor a la gente? ¿Todavía está ese sentimiento dentro de ti o ya no existe? O más bien lo que quieres es que la gente se goce y conozca al Señor Jesucristo. No debemos alentar la discriminación ni debemos ir en contra de todo lo que significa el maltrato a tus semejantes. No debe existir. Cuando las ideas del racismo científico llegaron al Perú, dice en el siguiente slide, tuvieron una gran acogida entre los criollos, entre la raza que heredaba la posición que dejaron los españoles, ¿no? Los hacían creer dominantes, ¿no? Muchos intelectuales plantearon que la principal razón del atraso del Perú era la población mayoritariamente indígena, ¿no? Los cholitos, ¿no? Considerada por ellos como una raza inferior y decadente, ¿no? O sea, siempre se ha tratado mal al cholito, ¿no? Y el cholito es una tremenda fuerza y el cholo es el verdadero peruano, ¿no? Los demás son mestizos. Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo y reconociendo esto para entender de no cometer los mismos errores, ni no llegar a las mismas actitudes que trajeron limitaciones, trajeron división, trajeron muerte, trajeron pérdidas, más que ningún tipo de ganancia, ¿no? Entonces se supuso necesario promover la llegada de inmigrantes europeos para mejorar la raza, imagínate, ¿no? Y adoptar sus hábitos de trabajo y disciplina a fines del siglo XIX. Y Lebrando Fuentes escribió lo siguiente: perdón amigos, ya me retiro. Mi solidaridad con todas las empleadas del hogar. Terminen de lavar la ropa y después van al velorio. Maltratar a la gente de ese tipo, ¿no? Dice otro que escribe, dice, murió la de Corazón Serrano, paro nacional de las combis. ¿Cuál es la idea de hacer eso? ¿Cuál es la idea de hacer eso? Es ese sentimiento de superioridad en el cual el único que trabaja es el diablo. El único que gana es la división, la desunión, el odio, ¿no? Dice en el siguiente slide, dice, solo la inmigración al Perú de la raza blanca europea fuerte por naturaleza, ágil por educación, rica en virtudes, trabajadora por necesidad y costumbre, valiente por instinto, será el eficaz remedio para los defectos que hemos palpado. La inmigración unificará la población del Perú, creando una nueva nación que tenga las virtudes de la raza latina o sajona y las cualidades ventajosas. O sea, está hablando de que todos tenemos que aprender y todos nos necesitamos unos a otros. Pues eso es lo que está diciendo en esta parte, este slide, este hombre que escribió esto, ¿no? Acá les voy dejando en el siguiente slide una tarea, ¿no? ¿Qué prejuicios, y esto me lo tienen que hacer y lo tienen que enviar, qué prejuicios favorecen la persistencia de actitudes racistas en su aula y en su comunidad? ¿Algún beneficio trae el hecho de que hayan discriminación en tu aula, en el DC, en la casa de mujeres o en el barrio, en la comunidad donde has vivido? ¿Hay algún beneficio? Otra pregunta, otro tema que quiero que respondan es, ¿qué efectos tiene el racismo en la convivencia social? ¿Qué efectos tiene el racismo en la sociedad? Quiero que lo escribas. En pocas palabras, no mucho, pero quiero que me escribas. Quiero que saber qué hay en tu corazón referente a eso, ¿no? Y pueden hacerlo grupal o general. ¿Quién fue Juan Bustamante? Y no estamos hablando de Juan Carlos, el pastor. Dice, ¿cuál es su aporte a la valoración de los indígenas en nuestro país? Investiguen un poquito en el Google
que hizo Juan Bustamante por la gente india, ¿no? Por la gente, los indígenas peruanos. Cuando dice actividades estamos hablando de tareas. El respeto y la igualdad. Somos iguales a pesar de nuestras diferencias. Vamos a ir un poquito más rápido. Somos libres, capaces de amar, de pensar y de razonar. Estas características nos igualan y constituyen nuestra dignidad humana. Somos iguales. La cáscara es distinta, pero finalmente somos iguales. Es como un huevo blanco, un huevo rosado. Son lo mismo. Somos lo mismo, ¿no? La igualdad es el valor que nos permite disfrutar de las mismas oportunidades y ejercer los mismos derechos. Porque la Constitución habla de derechos y los derechos son iguales para un blanco, para un cholo, para un negro, para un chino. Tenemos los mismos derechos, socialmente hablando, y delante de Dios con mayor razón. No hay ningún tipo de diferencia. En Gálatas 3:28, Gálatas capítulo 3, versículo 28, la Biblia dice lo siguiente, ¿no? La Biblia dice así, Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay diferencias, somos uno en Cristo. Amén. Un requisito para lograr los objetivos es la equidad, la cual consiste en tener las mismas oportunidades para disfrutar los beneficios que brinda la sociedad. Todas las personas tienen las mismas oportunidades y se debe dar a todas las personas las mismas oportunidades, no importa de qué color sea, no importa si tiene o no tiene dinero, todos deben disfrutar de lo mismo. Eso es lo que la sociedad por la que debemos luchar y por la que debemos nosotros también practicar. Lo siguiente es la igualdad en las leyes, y habla de la constitución política, y la constitución, nuestra constitución, habla de que somos iguales, tenemos todos los mismos derechos, tenemos todas las mismas prerrogativas. Y en las sociedades se producen con frecuencia conflictos a partir de las actitudes de discriminación. Algunos grupos, basándose en aspectos como el sexo, la lengua, el color de la piel o la religión, justifican la inferioridad de otros grupos y lo degradan. Este comportamiento constituye una grave ofensa contra la dignidad humana. Si eso lo dice la sociedad, ¿cuánto más lo dirá Dios? Amén. La discriminación es un reto para la igualdad. No debe haber discriminación en nosotros. No debemos excluir a nadie, ¿no? Para tomar conciencia individual y colectivamente de la importancia de la igualdad entre las personas es preciso asociar la igualdad con el respeto y la colaboración. El principio principal que se ha perdido en la sociedad es el respeto. Y la Biblia nos habla. Lo que la Biblia nos enseña es cómo convivir con Dios, cómo en nuestras relaciones, en todo tipo de relaciones, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro prójimo, con nuestros enemigos. La Biblia habla de relaciones, la Biblia de igualdad, la Biblia habla de cómo manejar la sociedad. Pero la gente no respeta la palabra de Dios, es por eso que hay lo que hay. La gente no le da lugar a Dios. Hablan de Dios, como dice Romanos, pero no le han dado lugar ni le dan gloria a Dios. Entonces el hombre se ha envanecido en sus propios razonamientos y existe lo que hay. Discriminación y exclusión. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios del cuadro. No se cumple con el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. No se cumple con amar a Dios con toda tu fuerza, tu alma, tu mente y tu corazón. Aún la gente que dice que cree en Dios no cumple con ese mandamiento. Entonces, de ahí es donde vienen todos los grandes problemas, el desorden. El desorden social es porque Dios no tiene lugar en la sociedad. El respeto es una condición necesaria para la convivencia pacífica entre personas que tienen modos distintos de vida y otras diferencias. La colaboración a través de la ayuda a los demás necesitados nos proporciona la posibilidad de desarrollarnos a nivel personal y social. El servicio. Por eso es que en las casas donde estamos, en el discipulado, nos enseñan a servir, a dar nuestra vida por el prójimo, a dar nuestra vida por la voluntad de Dios, a dar nuestra vida por el ministerio, por la salvación de las almas. Prepararnos para saber ayudar a enfermos y discapacitados, no sobrevalorar el aspecto físico. Integrar organizaciones que promuevan la igualdad, como por ejemplo la iglesia. Acercarnos a grupos discriminados para comprender cómo se sienten. Salir a las calles y predicar. Llegar a donde está la necesidad. Demandar a los poderes públicos que se realicen campañas para concientizar la sociedad contra la discriminación. Estamos haciendo un trabajo, estamos acercándonos a las municipalidades para hacer un trabajo con las calles. Estamos por cerrar convenios con la Municipalidad de Lima y con otras municipalidades en donde los jóvenes van a tener mucha participación. Disminuir nuestro consumo personal y familiar para que nuestros recursos valiosos como el agua y la luz lleguen a todos. Hay que cuidar el agua, hay que cuidar la luz.
para promover la igualdad. Y acá hay otra tarea. Son 2 tareas que están quedando para esta semana. ¿Ok? 2 tareas. Esta es la segunda. La anterior era acerca del racismo. Y ¿por qué necesitamos asociar la igualdad con el respeto y la colaboración? Esa es la pregunta. Completa el esquema que es sobre las semejanzas y diferencias entre los seres humanos. Haces un cuadrito, ahí está en el slide, de las diferencias y las semejanzas entre seres humanos. ¿Cuáles son nuestras diferencias y cuáles son nuestras semejanzas? Y él dice, y si somos semejantes en lo que has señalado, ¿cómo deberíamos tratarnos unos a otros? Quiero que lo digas con tus palabras. Y si somos diferentes en lo que has indicado, ¿qué deberíamos hacer para convivir en armonía? Vamos a tratar con las semejanzas y con las diferencias. ¿Cómo hacer para vivir en paz? Esa es la segunda, y eso es todo. Esa es nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado, que la hayan entendido. Mándenme sus tareas, ¿no? Todos. Bendigo la vida de ustedes, jóvenes. Bendigo sus días. Aprendan un principio que me enseñó Dios a mí en este tiempo. Cuando yo estaba interno en Clamor en Centro Victoria, en esa época en Salamanca, yo tenía unos meses y ya me sentía bien, había recuperado mi vida, estaba feliz y todo, y ya quería trabajar, ya quería ganar dinero, ya quería hacer cosas y me empecé a afanar. Y ya me quería ir, quería salir. Pero yo sabía de que si me salía la voluntad de Dios, me iba a volver a las drogas. Así que yo no quería volver a las drogas. Así que me puse a orar y decirle, Dios, yo quiero. Y por primera vez, en mi oración vi un banner que decía, no os afanéis. Yo no sabía la Biblia, no conocía. Y bajé corriendo y le dije a los líderes, he visto esto en mi oración, ¿qué es esto? Me dijo, y Bruno, que era el líder, me dijo, este es un versículo, ven. Y es Mateo 6:34, donde dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y cuando me dijo eso, el Espíritu Santo me dijo, tienes que vivir un día a la vez. Un día a la vez. Y eso es lo que les digo ahora, chicos, ahí donde están en el DICE y ahí donde están en la Casa de Mujeres en ATE. Un día a la vez, no se desesperen, olvídense de que tantos, 15, 20, 30, 40 días, olvídense de eso. Es un día a la vez. Un día por día. Cada día tiene que ser un buen día. Un día tienes que vivir en obediencia, un día tienes que vivir sometiéndote, sujetándote, haciendo tu limpieza, cumpliendo con tus responsabilidades y darle gracias a Dios cada noche por ese día de bendición. Cuando menos te des cuenta, tu vida va a ser completamente diferente. Eso no le voy a cobrar por eso. Así que muchachos de Revival School, del primer ciclo, que Dios los bendiga y que tengan un buen día, una buena semana. Nos vemos el próximo martes en esta misma hora y a este mismo canal. Bendiciones.